Dios les bendiga en este hermoso día. En este día quiero hablarles de un gran anuncio maravilloso que fue dado a través de los ángeles hace más de 2000 años y se encuentra en el libro de Lucas capítulo 2. La palabra dice y comienza hablando y dice y comienza especificando que en aquellos días hubo un edicto de parte del emperador romano Augusto César de que todo el mundo fuese empadronado. Dice, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. José vivía en Galilea, en la ciudad de Nazaret, y subió a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. El capítulo 2 del versículo 6 dice, y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, cumpliendo la profecía de Miqueas. En el libro de Miqueas, en el capítulo 5, dice que Jesús iba a nacer, que el Mesías iba a nacer en la ciudad de Belén. Y fue este edicto del emperador romano fue lo que provocó que en esos días que se genere ese edicto y que José viaja de la ciudad de Nazaret a Judea, en la ciudad de David, que es Belén, es ahí donde comienza el alumbramiento de María. La palabra de Dios dice en el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. La palabra especifica que no había lugar en el mesón. Por ello María dio a luz a Jesús en un pesebre. Pero aquí está lo maravilloso. Aquí está lo maravilloso, que no había lugar y no había lugar en el mesón, no porque a Dios se le pasó que no hubiese lugar, sino porque era el propósito. Era el propósito, era la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice, porque no había lugar para ellos en el mesón, el lugar donde nació Jesús, ese lugar que especificaba el propósito por el cual él había nacido. El propósito del nacimiento de Jesús era para hacer el sacrificio perfecto que reconciliaría al hombre con Dios. Dios proveyó el cordero perfecto que haría un solo sacrificio y traería la salvación al mundo. Y esa profecía la encontramos en el libro de Isaías 53:7, que dice, como cordero fue llevado al matadero. Jesús nació siendo hombre, pero con propósito de cordero. El propósito que se le daba a los corderos en el Antiguo Testamento, que era de expiar al pueblo de sus pecados. En el versículo 1 de San Juan 1:29 dice Juan el Bautista, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Juan se le reveló el propósito de Jesús. ¿Cuál era el propósito? De ser el Cordero de Dios, ese Cordero sin mancha, ese Cordero perfecto. Ahora en el versículo 8 dice que este anuncio fue dado a los pastores. Este anuncio fue dado a los pastores. La palabra de Dios dice, habían pastores en la ciudad, en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. No fue una casualidad. Se le dio este anuncio a los pastores. ¿Por qué? Porque el anuncio porque los pastores conocían el propósito que se le daba a los corderos en ese tiempo. No solo estaba anunciando, el ángel no solo estaba anunciando el nacimiento de un niño, sino del cordero esperado, del cordero perfecto. El versículo 9 dice, he aquí, se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. El versículo 10 es donde inicia ese anuncio perfecto, ese anuncio maravilloso y dice, pero el ángel les dijo, no temáis,
porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. El ángel les estaba diciendo, ustedes como pastores son los encargados de evaluar los corderos. Vayan y vean y reconozcan al cordero que Dios ha proveído, porque Él traerá la salvación al pueblo. Él es el Cristo, Él es el ungido de Dios. Por ello el anuncio fue dado a los pastores, no fue una coincidencia, era porque ellos eran los encargados de cuidar, eran los encargados de proteger, eran los encargados de trabajar bien estos corderos, estas ovejas. Y el propósito de Jesús era ese. Y también la Biblia nos dice, y la señal que le da es maravillosa porque dice, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El lugar y la condición eran la señal para los pastores, era la señal que les confirmaría el propósito de este niño. Eso es lo maravilloso que este anuncio se les da a los pastores, el propósito por el cual Jesús había nacido. Amado amigo, amado hermano, en Dios no hay casualidades, hay propósitos. A Dios nada ni nadie lo toma por sorpresa. Él tiene el control en cada situación, en cada circunstancia que podamos vivir. Para José y María, de repente, la situación los tomó por sorpresa, pero para Dios era el cumplimiento de su voluntad. La palabra dice, sigue en el versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres. Ese es un anuncio maravilloso. Gloria a Dios, era de glorificar, de exaltar el nombre de Dios, porque Dios había proveído al Cordero perfecto, porque ese Cordero traería la paz al mundo, traería la paz en cada corazón. Ahora déjame darte este gran anuncio también. Cristo nació como cordero, murió como cordero, pero también venció como cordero. La palabra nos dice en Apocalipsis 5, 12 al 13. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Así como en la primera Pascua marcó la liberación de los hebreos de la esclavitud egipcia. La muerte de Cristo como Cordero marca nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Romanos 8:2 nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amado amigo, amado hermano, que en esta Navidad el regalo más grande sea Jesús en nuestros corazones. El regalo más grande y maravilloso es Jesús en cada familia, en cada corazón. En esta Navidad, la Navidad, el propósito de la Navidad es el nacimiento del Cordero de Dios. Dios te bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, en el nombre maravilloso de Jesús.